Le voy a presentar entonces la temática de la sesión. Espérenme, yo organizo aquí esto. Y ya les muestro. ¿Ven la pantalla? Sí, padre. Sí, señor. Listo. Entonces, este encuentro lo he titulado Pentateuco, la Biblia hebrea y la Biblia cristiana, haciendo referencia a que hay temas que del Pentateuco iluminan todo el quehacer de la Biblia. Voy a que hagamos la oración. Si quiere, Wilfran, de una manera sencilla, nos colabora con una oración pequeña. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que nos regala, por un día más de vida. Te pedimos que a la luz de tu Espíritu Santo tú nos ilumines a través de la palabra y podamos descubrir a través de esa palabra encontrar la salvación y poder alabarte por los siglos de los siglos. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Muchas gracias. Les presento entonces la temática para hoy, la oración que ya la hicimos, la presentación de la temática. Entonces ya hablamos ahora internamente algunos elementos de la sesión anterior, sobre el Pentateuco, sobre los lineamientos que se siguen, sobre lo que cada uno de los libros habla. Y bueno, ya el resto es profundización en el aula virtual que ustedes tienen el contenido. Y para hoy entonces tenemos 6 grandes temas del Pentateuco, puestas en diálogo en toda la escritura. Y esos 6 grandes temas son la creación, la elección, la liberación, la salvación, la alianza, la ley, la promesa, y haremos alguna actividad de cierre que puede ser alguna conclusión que ustedes mismos saquen. Iniciemos entonces. La creación. Estos 6 temas, les decía, y creo que les había dicho en la sesión anterior a esta, que son 6 temas que se recogen en el Pentateuco y que tienen incidencia en los otros libros del Antiguo Testamento, pero también tienen incidencia en los textos del Nuevo Testamento. Es decir, que el Nuevo Testamento asume de alguna manera estos grandes temas también del Antiguo Testamento. Y primero que miramos de la creación, siempre se habla de Dios que crea, de Dios que recrea y de Dios que hace todo nuevo. Y en ese sentido encontramos que la creación es la que encabeza toda la Biblia. Es decir, Dios es tenido como el creador de todo. Y en ese sentido en su acción creadora es que Dios comienza todo el proyecto que va a realizar con el pueblo de Israel. De ella se habla en el Antiguo Testamento, principalmente en Isaías, en los Salmos, en Proverbios y en Job. Si miramos en el texto de Isaías, por allá en el capítulo 40 y capítulo al 55, en el segundo Isaías, miraremos como una dicotomía entre la creación y la salvación. Es decir, que cuando Dios salva, está creando una nueva persona, un nuevo pueblo, una nueva historia. Y se encuentra entonces que si el pueblo que hizo alianza con Dios, se estableció en la alianza con Dios, dejó de cumplir la ley, es decir, ha pecado y ha atentado contra la alianza, Dios en un acto de redención, es decir, en un acto de creación nuevamente, vuelve a llamar al pueblo, a la persona, a iniciar un proceso de ser nuevo y de ser diferente. Acto que se repite en el presente y que se espera en el futuro. ¿En qué sentido? Dios es el creador del mundo, pero Dios también sigue creando el hombre a su imagen y semejanza.
y sigue llamando al hombre a ser imagen y semejanza de él. Se espera que en el futuro también Dios venga a crear, y por eso se habla de un cielo nuevo y de una tierra nueva en el Nuevo Testamento, porque se cree en que hay una segunda venida donde todo será nuevo, es decir, donde todo será creado y recreado por el mismo Dios que ha creado al comienzo los mundos y que ha puesto a la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Exacto. Entonces, ¿quién era el que estaba desde el principio? Dios. La palabra. Nada diferente. ¿Y quién era la palabra? Dios. Era Dios. Dios. Entonces, ese principio de la creación está ahí. Dios que crea a través de la palabra, porque la palabra ahora se convierte en el mismo Jesús, que es la palabra de Dios y que viene a crear que viene a ser una nueva creación. Ya no la creación simplemente de un pueblo, sino de hijos de Dios. Entonces, el texto sigue ahí, todo fue creado por ella y sin ella nada llegó a existir. Es decir, que Dios es el principio de todo. Atestigua la grandeza también, en ese sentido, se atestigua, lea, alguien por favor puede buscar 1 Corintios 11:7. También pone al hombre como centro. Si bien hablamos de crear todo, ahora hay una referencia especial al hombre, como culmen casi que de la creación. Primera de Corintios 11:7. Sí. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen de la gloria de Dios. Exacto. Pero la mujer es gloria del varón. Exacto. Entonces fíjense que se comienza a entretejer la creación porque habla primero de que la palabra creó todo. Luego sitúa al hombre como el que fue creado por Dios para dar gloria a Dios. Y en ese sentido se genera una nueva creación desde la presencia de Cristo que viene a dar vida y vida en abundancia y que viene a transformar la vida y la realidad del hombre. Pero también descubre a un hombre que vive en la miseria, que es tocado por el pecado. ¿Alguien puede leer, por favor, Romanos 1:18? Dice, pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, y con su justicia mantiene prisionera la verdad. Ok. Bueno, entonces también vemos que si bien el hombre es la gloria de Dios, también el hombre tiene una realidad criatural de pecado, de miseria, y que es de donde Dios viene a hacer una nueva creación. No viene a crear simplemente porque ya es bueno, sino que viene a recrear al hombre que en su pecado, en su fragilidad, necesita ser renovado y necesita ser creado de manera diferente. Lea por favor, Wilson, lo que está en el recuadro aquí, blanco, perdón. La teología. La teología de la creación, trazada en Génesis 1:9, del 1 al 9, no es simplemente un preludio de la historia de la salvación, sino que sostiene, impregna y abarca el conjunto de la revelación bíblica. La melodía de la teología de la creación suena con variaciones continuamente nuevas. La sinfonía de la Biblia, desde la primera hasta la última sentencia. En las primeras notas se oye la música del Dios creador del cielo y de la tierra, Génesis 1:1 al 2:4, que no se extingue hasta los últimos compases sobre el nuevo cielo y la nueva tierra, Apocalipsis 21:22. Exacto. Entonces el mismo Dios creador es el que lleva el rumbo de la historia porque quiere crear y recrear al hombre de manera diferente. Ya no es para unos cuantos, sino que hay una salvación ofrecida para todos los demás. En ese sentido, la elección
se convierte en algo que está en el Antiguo Testamento, que sigue reafirmándose después del Pentateuco con los otros textos bíblicos y que se reafirma también en el Nuevo Testamento. Otro de los hechos que aparecen en los otros textos de la Biblia, no solamente en el Pentateuco, sino en los otros libros del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es la liberación y la salvación. Es una constante de Dios. ¿A qué vino Dios? A salvar al hombre y a liberar al hombre. Desde el comienzo, el pueblo, ¿qué pedía? Que lo salvaran porque estaba esclavo, que lo liberaran porque estaba esclavo, y al final se va a ofrecer a Cristo como la liberación de todos. Entonces miramos, la liberación, gracias a la intervención de Yahvé, es la experiencia más grande de salvación que tiene el pueblo de Israel. Allí encontramos entonces una promesa que le hace Dios: yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto. Y eso va a ser lo que va a caracterizar allí. Y esa referencia va a estar en el Nuevo Testamento cuando hay referencia a los patriarcas, cuando se vuelve a insistir, sí, es que hay que mirar allí, donde Dios sigue actuando y donde Dios sigue revelándose. El segundo Isaías, pregonero del Dios Salvador en el destierro de Babilonia, anuncia la vuelta de Israel a Jerusalén, como en un nuevo éxodo. Y fíjese que cuando Juan el Bautista comienza a predicar, lo hace desde el desierto, como para significar también que pasando por el Jordán se vuelve a hacer un nuevo éxodo, porque necesita comprenderse de manera diferente, de manera nuevamente volver a la alianza con Dios, restablecer la alianza con Dios y volver la mirada a Dios. Por eso la invitación de él: allanen el camino, que ahí viene el Señor. Y entonces seguimos viendo y evidenciando la presencia de esta liberación, de esta salvación en todo el pueblo de Israel. La plegaria también del salmista, que recuerda esperanzado la salvación, es obra de Yahvé. Miremos el Salmo 78, ¿qué dice el Salmo 78? Yahvé es salvación. Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, versículo 21. Exacto. Entonces fíjense que hay una continuidad en la historia. Yahvé, y luego encontramos a Jesús, que si vamos a las raíces de las mismas palabras, vamos a encontrar Yahvé, el Dios que salva, y Jesús como el Salvador. Y entonces está mediada esa salvación y esa liberación ofrecida por Dios. La alianza. Esta es más fácil de descifrar. Dios hace alianza en el monte Sinaí. Dios entrega una nueva ley. Entrega la ley de los 10 mandatos. Y si luego situamos, ¿qué pasa con Jesús? Hay una nueva alianza. ¿Dónde es la alianza que hace Jesús? Con cada uno de nosotros, ¿vale? ¿No? Sí, con cada uno de nosotros, pero ¿en qué lugar específico? La cruz. En la última cena. Bueno, en la última cena, en la cruz específicamente, ¿en qué lugar? ¿Cómo se llamaba eso? ¿En el monte qué? ¿En Calvario? En el monte Calvario. Fíjense que entonces las alianzas son reguladas en unos mismos espacios geográficos, en el monte Sinaí y en el monte Calvario. En el Antiguo Testamento se nos da la ley, los 10 mandamientos, y en el Nuevo Testamento se nos da la plenitud de la ley, el amor. Y entonces en ese sentido es que cuando Wilson plantea la última cena, pues allí está el mandato del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y entonces ese sentido de alianza, ahora Dios ha constituido una nueva alianza, ha renovado la alianza, así como la renovó con allí en el Deuteronomio, que podemos leer la segunda alianza, ¿sí?
que se identifica ese texto con ese nombre, la nueva alianza. Y entonces, asimismo ahora se ha renovado esa alianza en el Nuevo Testamento con Jesús. Ya no se necesita el Cordero, ahora Jesús es el Cordero, su sangre es la que limpia de los pecados. Ya no se necesitan rituales vacíos que a veces podemos quedarnos nosotros y que no nos dicen en definitiva nada. La alianza entonces es un concepto clave del Pentateuco para expresar la relación de Dios con los hombres y de estos con Dios. La alianza juega un papel importante, preponderante en los profetas, porque los profetas siempre van a reclamar, vuelvan a Dios. Se apartaron de lo que habían tenido alianza con Dios y de cumplir la ley, que era la verdadera alianza con Dios y que era lo que hacía que se tuviera a Dios completamente en la vida y en la historia. Hay una renovación de la alianza, las leyes ya no se escriben entonces en piedras, sino ahora, dirán los profetas, va a quedar inscrita en el corazón del hombre. Pero esa alianza vuelve a tener una renovación con Jesús y se vuelve a restablecer una alianza sellada con la sangre y una alianza que es ofrecida para todos. ¿Alguien que lea por favor lo que aparece en el cuadro blanco? Los primeros cristianos tenían conciencia de estar en profunda continuidad con el diseño de la alianza manifestado y realizado por el Dios de Israel en el Antiguo Testamento, pero también de vivir en una nueva etapa de este diseño, etapa que había sido anunciada por los profetas y que acababa de ser inaugurada en la sangre de Jesús. Lea por favor, Jamer, la conclusión. En conclusión, el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento sería un libro indescifrable, una planta privada de sus raíces y condenada a secarse. A la vez, la Torá, el Pentateuco, es una obra abierta que gana en profundidad y en frondosidad a la luz de las nuevas lecturas e interpretaciones de los otros libros de la Biblia hebrea y de la Biblia cristiana. Ok. Entonces, es un conjunto, mirar y descubrir, como lo vimos en una de las sesiones, mirar. Dios, que se elige un pueblo, que lo constituye, que le da una ley, que le hace una promesa, que le invita a vivir una alianza, el pueblo que acepta la alianza con Dios, que busca vivir la ley, y una presencia de Dios que viene cumpliendo las promesas, que viene dándole plenitud a la ley, que viene reactivando o que viene renovando la alianza, que viene liberándonos y salvándonos y que nos ha elegido para Él y que nosotros estamos llamados a vivir en Él. Quisiera que 2 o 3 hicieran una conclusión de lo visto hasta ahora o de lo que les pudo llamar la atención. Tenemos 2 minutos. En algún momento leí en un libro que el Antiguo Testamento es una larga introducción del Evangelio de Cristo. Y vemos aquí patente lo que usted ha dicho, ¿no? Que todo el Antiguo Testamento se nos ha dado como pie para una buena interpretación del Nuevo Testamento. Okay. Sin este no podríamos entender obviamente el Nuevo Testamento o lo que nos da Cristo como una nueva alianza. Ok, gracias, Jainer. También podemos ver que en el Antiguo hay unas figuras que después en el Nuevo vuelven y marcan. Entonces hay una prefiguración del Antiguo con el Nuevo. Y también pues me llamó mucho el tema de la creación, que pues marca muy en todo momento como el Dios que crea y el principio de todo, que es Dios. Ok, gracias. Una última intervención. En esta sección, en esta clase, haciendo referencia a la Biblia hebrea y cristiana, lo que vimos fue la relación, la unidad, la continuidad que existe entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Pues la unidad la vemos claro en que todo es la historia de salvación, es una historia de salvación.
Y pues las relaciones que existen están en los mismos temas teológicos. La creación en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En cada una nos habla particularmente de la creación. Dios creador de todo, y en el Nuevo Testamento pues también nos habla de que todo fue creado por Dios. Por la redención de Cristo somos nuevas criaturas, nueva creación. Lo mismo en la elección. Del Antiguo Testamento Dios elige a un pueblo. En el Nuevo Testamento hay una elección, Dios, pero ya no es solo el pueblo judío, sino es judíos y gentiles, la apertura, la salvación, la universalidad vemos ahí. El tema de la alianza, una es en el monte Sinaí, la otra es en la cruz. Las promesas. Eso.